Bueno, vamos a orar, vamos a comenzar. Recuerda que el día lunes pasado comenzamos con un nuevo tema acerca de la importancia de la Biblia en nuestras vidas, ¿ya? La importancia de la Biblia en nuestras vidas. Y lo que hablamos el lunes, Gonzalo Muñoz, ¿cierto? Hola, ¡pum! Bueno, y lo que hablamos el lunes fue básicamente que tenemos que tomar ciertas decisiones. Lorena, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida. Así que, pero lo que hablamos el lunes acerca de la Biblia es que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tomar una decisión. ¿Qué rol va a jugar la Biblia en nuestras vidas? Si va a ser un libro más, va a ser una novela más, va a ser un libro de acción, de historia más. Pero la Biblia es mucho más que eso, y la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos tomar una decisión. ¿Qué rol va a jugar la Biblia en nuestras vidas? Porque si la Biblia realmente es palabra de Dios, si la Biblia realmente es lo que ella dice ser, es que la Biblia es algo que debemos estar leyendo cada día, no tan solo para nuestro conocimiento, sino para implementar y practicar en la vida. Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar una decisión. ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Qué significa la Biblia para mí? O sea, la Biblia dice, como vamos a leer un poquito más adelante en 2 Timoteo 3, dice que toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. Es decir, ha sido dictada, el Dios mismo es el autor, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Por lo tanto, si la Biblia es la palabra de Dios, para mí debe ser un libro importante, clave para poder leer, aprender y crecer en su lectura. Pero también lo segundo es asimilar, ¿cierto? Asimilar lo que leo. Estoy leyendo la palabra, pero lo asimilo. ¿Cómo lo asimilo? Al escuchar la palabra, al leer la palabra, al meditar la palabra. ¿Qué es lo que es la meditación de la palabra? Javier, ¿cierto? Bienvenido, amigo. ¿Ya? ¿Cómo estás? La meditación de la palabra no es colocarse así en modo yoga, no, para nada. Es simplemente leer un versículo y orar ese versículo para que el Señor pueda traer claridad de lo que significa ese versículo a nuestras vidas. Entonces, lo primero que hago entonces es tomar una decisión. ¿Qué significa la Biblia para mí? Asimilar la palabra al oírla, al leerla, al meditarla. Karen, buenos días, ¿cierto? Pero también al enfocarme en aplicar lo que leo. Así que bienvenidos a todos los que se han ido añadiendo. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos el lunes acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué rol juega la Biblia en nuestras vidas? ¿Ya? Porque muchas veces la gran mayoría del ser humano se deja llevar por su propia sabiduría, por su propia comprensión de las cosas, y con eso cometemos muchos errores, la verdad, porque al final nos formamos un Dios como el que nosotros en realidad queremos tener, y no necesariamente como el Dios de la Biblia es. Así que por eso quiero animarte a que podamos tomar una decisión de que la Biblia sea la palabra de Dios que me va a dar una base, un piso sobre lo cual construir y edificar nuestras vidas. O sea, Jesús dijo que Él comparaba la persona que construía su vida, él decía, hay una persona que va a construir su casa sobre la arena, a la orilla de la playa, sobre la arena. Va a venir el agua, va a venir la lluvia, y esa casa se va a destruir porque no tiene un fundamento sólido. Pero hay un hombre, dice, que está construyendo su casa sobre la roca. Y aunque vengan las lluvias, aunque vengan las aguas, aunque vengan los vientos, esa casa va a permanecer sólida. Y Jesús dijo, esa persona es la que construye sobre mi palabra. Entonces, claro, cuando nosotros construimos nuestra vida sobre la palabra de Dios, pueden venir un montón de ideas, pueden venir un montón de conceptos, pero al final se trata de lo que Dios piensa acerca de las situaciones. Y nosotros nos dejamos influenciar por la sociedad, nos dejamos influenciar por los amigos, familiares, la televisión, el internet, y claramente muchas veces nuestros parámetros de pensamiento o nuestros parámetros de cómo entendemos las cosas son más como la sociedad dice que como Dios dice.
Entonces quiero animarte a que puedas estudiar, leer la palabra de Dios, porque al final es lo que queda en el tiempo. Jesús dijo que todo va a pasar, en un momento todo esto va a cambiar. Todo lo que nosotros conocemos como mundo, como planeta, todo esto va a ser transformado, va a ser cambiado y va a ser hecho de nuevo. Pero dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Entonces, sobre las palabras de Jesús es que construimos nuestra vida y todo lo que somos y todo y donde caminamos, cómo caminamos. Entonces, te invito esta mañana a que podamos orar. Vamos a orar y vamos a buscar a Dios juntos en todo este proceso. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, y oramos para que tu presencia pueda venir a nuestras vidas. Señor, que tu palabra sea la lumbrera, la luz, la linterna, Señor, que alumbra en medio de tanta incertidumbre y oscuridad. Señor, que sea tu palabra la que defina nuestros pensamientos, nuestra interpretación de la vida. Así que, papito, yo te pido que venga sobre cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos conectados aquí, Padre, y que en el nombre de Jesús haya luz y revelación de tu palabra para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, porque no nos dejaste solos, sino que tu Espíritu Santo está en nosotros. Pero también tenemos la palabra viva y eficaz que tiene el poder de entrar a lo más profundo de nuestro corazón. Así que, Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Te amamos, te adoramos y con todo nuestro corazón, Dios, queremos decirte que queremos caminar contigo, Dios. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Así que, bueno, hoy día quiero hacer algo. La verdad que puede resultar algo un poquito extraño porque hay una clase que dictan en el Instituto Bíblico que se llama Panorama Bíblico. Y el panorama bíblico tiene que ver con panorama, ¿cierto? Con una visión de lo que es la Biblia, pero dura casi un semestre. Pero yo lo quiero hacer en 45 minutos a 50 minutos acá. 45 minutos. ¿Qué es lo que es la Biblia? ¿Cómo entendemos la Biblia? ¿Ya? Entonces, porque muchos de nosotros, o muchas, tal vez algunos de los que están escuchando, nunca han entrado en la Biblia como un libro que va a ayudarles, va a ser parte de sus vidas. Y es importante entender cómo fue escrito, dónde fue escrito, por quiénes fue escrito, cómo fue, qué contiene, cómo se compone la Biblia. Entonces hoy día vamos a tener una cierta, como entre comillas voy a decir esto, como clase, una clase de introducción a la Biblia, panorama bíblico, que tiene que ver con que podamos ampliar un poco más nuestro conocimiento acerca de la Biblia. Amén. Bueno, vamos a saludar también a María Cristina Vargas, que se está añadiendo. Buen día. A Carlos Ramírez también, buenos días. Y a Cristian Espinosa, muy buenos días, señores. Bienvenidos. ¿Cómo está el sur, Cristian? ¿Lloviendo ya o no? ¿Hay lluvia? No hay lluvia. Aunque Tropiconce es como Santiago ya. Bueno, así que entremos a esto. Me gustaría ir porque los versículos base, ¿cierto? De lo que hemos hablado acerca de la Biblia, en Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Juan 6, 63. Dice lo siguiente. Juan 6, 63. Dice, el Espíritu da vida. ¿Ya? Pero mira lo que dice, pues la carne no vale para nada, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Entonces, todo lo que Jesús nos habló, o sea, estaba viviendo por ahí, qué bueno, que caiga agüita, que caiga harta agüita nomás, para que los agricultores estén bien y tengamos harta fruta, verdura este invierno. Bueno, pero Jesús dijo, el espíritu da vida, la carne para nada aprovecha, no vale para nada, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a las palabras que Jesús habló, lo que contiene la Biblia es lo que despierta nuestro espíritu, es lo que trae alimento a nuestra alma y es lo que trae vida. ¿Ya? Una comprensión real de cómo es la vida, de cómo vemos la vida, de cómo interpretamos la vida. Entonces, ante eso nosotros tenemos que asumir la palabra, asumir la Biblia como algo importante para nosotros. La Biblia no es un libro más. Algunas personas me dicen a veces chistosamente, me dicen, no, yo ocupo la Biblia casi para quedarme dormido, me acuesto, leo un par de versículos y me duermo.
Bueno, no es el propósito de la Biblia ayudarte a dormir. ¿Ya? El propósito de la Biblia es poder transformar nuestra visión de la vida, ¿ya? Porque la visión de la vida humana, la visión de la vida desde la perspectiva humana o desde la perspectiva de un ser humano, por lo general es una perspectiva algo inestable, variable, va de acuerdo a las circunstancias, pero cuando nosotros tenemos la Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón y alimentamos nuestra alma con la palabra de Dios, vamos a tener una visión más real y más concreta de cómo interpretar la Biblia. Entonces, por eso que Jesús viene y dice, mira, mis palabras son espíritu y son vida. Y luego, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, Josué 1, versículos 6 y 7, Dios habla con Josué. Recordemos que aquí hubo un cambio generacional. Moisés, que había guiado al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios les dice, mira, ¿sabes qué, Moisés? No van a entrar toda la tierra prometida, van a entrar solamente algunos, los que han confiado, una nueva generación. Y esa nueva generación es guiada por Josué. Pero cuando habla Dios con Josué, le dice lo siguiente, versículos 7 y 8 de Josué capítulo 1, le dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito, y donde quiera que vayas, recita siempre el libro de la ley, ¿ya? Y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito, ¿ya? Entonces, aquí vemos algo sumamente importante, clave. Dios habla con Josué y le dice, mira, Josué, yo, igual como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, voy a caminar contigo. Y es lo mismo que Dios te dice a ti y me dice a mí. Así como estuve con Pablo, estuve con Pedro, estuve con cada uno de ellos, también voy a estar contigo. Pero solo te pido una cosa, que seas valiente, que tengas valor, que tengas firmeza ante las diferentes influencias que puedan venir. Y que medites, que leas, que medites y obedezcas la palabra de Dios. Entonces, para obedecer la palabra se requiere valentía, sobre todo hoy día en un mundo que es contrario valóricamente, éticamente, moralmente, racionalmente. Estamos en un mundo que es contrario a la palabra, esa es la realidad. Pero tú y yo somos llamados a la valentía y a la firmeza, ¿ya? A ser valientes para mantener una línea de pensamiento de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a lo que las corrientes de la sociedad dicen. Y mantener firmeza en cuanto a nuestras creencias. No porque otros tal vez cuestionen lo que creemos de la Biblia, o porque otros cuestionen o nos traten de que somos avejentados en lo que creemos, significa que estamos errados, amigos. Así que la palabra de Dios no está errada. La palabra de Dios es veraz, y es veraz en todo tiempo. Era veraz cuando caminó como Josué, y es veraz hoy también. Entonces, somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Entonces, a mí me gustaría hoy día, ¿cierto?, simplemente poder entrar un poquito en qué es la Biblia, ¿ya? Y tomarme unos 30 minutitos para poder dar algún tipo de información de qué es la Biblia. En esencia, en el área teológica o doctrinal, se habla de la singularidad de la Biblia. ¿Por qué se le trata de la singularidad? Porque es única en su tipo. Es única. Es el primer libro impreso, es el libro que se ha mantenido en el top número 1 de ventas por décadas. Por décadas. Es el libro que más se vende en todo el mundo. Es el libro más leído en todo el mundo. Es el libro que más traducciones tiene de todos los libros de la historia. Y por eso se habla de la singularidad de la Biblia. Porque en ciertos aspectos la Biblia es única. No hay otro libro, no hay otro manual, no existe nada que se parezca a la Biblia. Y alguien podría, no sé, comparar con el Corán o con otros libros similares, pero la realidad es que la Biblia, en su singularidad, en su mensaje, en todo como el efecto que generan las personas, es singular. Por eso en la área teológica se habla de la singularidad de la Biblia. Si tú quieres buscar después en Googlea singularidad de la Biblia, te va a aparecer un montón de información acerca de esto. Entonces, lo primero
¿cierto? ¿Cómo más o menos entender la Biblia, cómo captar la Biblia? La palabra Biblia en el griego es la palabra biblos, ¿ya? Y simplemente de allá viene la palabra biblioteca, por ejemplo, ¿ya? Entonces la palabra biblos significa libro. Es tan simple como eso. Es llamado el libro, ¿ya? Entonces la Biblia en realidad no es como un nombre santo, sino que significa libro, ¿ya? La palabra biblioteca es un conjunto de libros, ¿ya? Es un grupo de libros. Y parte de la singularidad de la Biblia es que fue escrita en un periodo de 1600 años. O sea, no es que fue escrita, no es que una persona se sentó y la escribió en un mes o 2 meses o en un año o en 20 años, sino que los autores se demoraron 1600 años en escribirla. Y eran autores con variedad de trasfondo. Algunos eran mendigos, otros eran reyes, otros eran hombres, mujeres, príncipes, no sé, ganaderos, intelectuales, profesionales, variedad de personas. Se dice que la Biblia tuvo cerca de 40 diferentes escritores, ¿ya? Parte de la singularidad de la Biblia es que hay un solo autor, muchos escritores. Un solo autor, muchos escritores. Buen día Marcela, Marjorie, que se van añadiendo ahí, ¿cómo están? Entonces, cuando hablamos de la singularidad de la Biblia es única en su género. No hay otro libro como la Biblia. Bueno, la Biblia significa libro, ¿cierto? A modo de entender esto, fue escrita en un periodo de 1600 años. Desde Génesis hasta Apocalipsis se tomó 1600 años. No es que fue en un año, un mes, 2 meses, no es que se encerraron en un año un grupo de personas y sacaron la Biblia, no fue así. O sea, desde que Moisés recibió la palabra hasta el día de hoy, 1600 años, ¿ya? Desde Abraham o desde la creación, bíblicamente la tierra tiene poco más de 2000 años desde su creación. Los científicos dicen más, pero la Biblia, bueno, es así. Entonces, la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por 40 diferentes escritores. Tiene un autor, el Señor, Dios, que a través de 1600 años usó diferentes autores que fueron escribiendo estos libros. A mí me gustaría leer en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura de Dios, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, dice, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios o el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra o para cumplir los planes y propósitos de Dios para su vida. Entonces, yo podría, a modo de paréntesis, que para cumplir los planes y propósitos de Dios en esta vida, tú y yo necesitamos aprender de la Biblia, crecer en la Biblia, profundizar en la palabra, para que podamos rescatar el mensaje pleno de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, pero tomemos este versículo un poco. Dice que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada viene del griego inspirare, que al final significa soplar o expirar. Dice que Dios sopló, Dios dictó a los escritores. Por eso se habla de que hay un solo autor, Dios, que en el pasar de 1600 años ocupó o usó diferentes escritores en diferentes épocas, en diferentes tiempos, con diferentes trasfondos, diferentes trasfondos educacionales, sociales, económicos, de todo tipo, ¿ya? De todo tipo. Usó desde un rey hasta un mendigo para escribir su palabra. Entonces es singular, la Biblia es única en su género. Y básicamente, como ustedes ya me imagino que lo saben, en la Biblia se define o se divide en dos, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ya? Antiguo y Nuevo Testamento. Y algunas personas piensan que el Nuevo Testamento vino como a anular el Antiguo, vino como que el Nuevo Testamento es como más importante que el Antiguo. No, dice que toda palabra de Dios es inspirada, tanto el Antiguo como el Nuevo.
toda palabra de Dios es inspirada. Lo que pasó, o una de las cosas que vemos, es que en el Antiguo Testamento los que caminaron con Dios vieron al Mesías, a Cristo, lo vieron a lo lejos, no pudieron entender a plenitud quién era. Pero Jesús se revela en el Nuevo Testamento y dice que con Moisés llegó la ley, pero con Jesús llegó la gracia y la verdad. Entonces Jesús viene en el Nuevo Testamento, se nos revela este Mesías, se nos revela el Hijo de Dios, se nos revela Dios mismo, que toma forma de humano y viene a caminar en medio nuestro para traer salvación y restauración a esta raza humana. Pero la Biblia tiene básicamente Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, para poder dar un pequeño bosquejo, el Antiguo Testamento lo podemos dividir en 5 partes, ¿ya? El Antiguo Testamento se puede dividir en 5 partes. La primera parte, que le llamamos Pentateuco, ¿ya? Pentateuco, ¿por qué le llamamos Pentateuco? Porque tiene 5 libros. Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Se le denomina Pentateuco, o algunas personas le llaman la ley también. Y esto, bueno, contiene desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿cierto? Básicamente ese es el material que enseñaban en los tiempos de cuando estaba Jesús, iba a la sinagoga, todo esto, enseñaban, aunque ustedes no lo crean, pero los niños aprendían de memoria el Pentateuco. Esa era parte de la tarea que ellos tenían que aprender, era memorizar, amigos míos, 5 libros de la Biblia. Y los niños recitaban y para ellos era parte de su cultura, era su gozo hacer eso. Entonces, la primera parte, el Antiguo Testamento tiene 5 partes. La primera parte tiene que ver con la ley, ¿cierto? Que va desde Génesis hasta Deuteronomio. Pero la segunda parte, lo que se le llama los libros históricos. Los libros históricos es cómo Dios rescató al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida. Lo llevó por este proceso donde ellos estaban buscando su tierra prometida. Básicamente eso desde Josué hasta el libro de Esther. ¿Ya? Desde Josué hasta Esther. Entonces, tenemos la primera parte que es el Pentateuco, la ley. Segundo, que es el libro histórico. Luego tenemos los libros poéticos, ¿cierto? Que le llaman poético por la forma en que está escrito. Y básicamente son desde Job hasta el Cantar de Cantares, ¿ya? Hasta el Cantar de Cantares. Entonces ahí tenemos los escritos, famosos escritos de David, los salmos, ¿cierto? O los proverbios, que están escritos de una manera poética, ¿ya? Por eso se le llaman los libros poéticos. Y luego tenemos la quinta parte que se habla en el Antiguo Testamento, que son los libros proféticos. Y los libros proféticos se dividen entre los profetas menores y mayores, o grandes profetas o menores profetas. ¿Ya? Y básicamente es por el periodo de tiempo que profetizaron, ¿ya? Por la largura que duró su ministerio profético. Y dentro de esos profetas tenemos 5 profetas mayores y tenemos 12 profetas menores, ¿ya? Entonces, para poder comprender y entender un poco más de la visión de la Biblia, se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 5 partes, que es el Pentateuco o la ley, ¿cierto? Los libros históricos, poéticos, ¿cierto? Pentateuco, histórico, poético, profético, ¿ya? Entonces, y dentro de los proféticos tenemos los profetas menores y los profetas mayores. Pero vale la pena entender esto porque a veces nosotros queremos tomar todo como un todo, pero es más fácil cuando nosotros podamos comprender por qué, por ejemplo, no sé, Josué, si tú vas desde Josué hasta Esther, es como toda una historia, un relato de caminar, de andar buscando su tierra, la tierra que Dios le había prometido. Y es todo un relato, pero después cuando te vas a Salmos, o te vas a Proverbios, te vas al Cantar de Cantares, te vas dando cuenta que básicamente habla de la vida personal de David, o de la vida personal de Job, ¿cierto? Y entra en otra etapa, la Biblia tiene otra etapa ahí. Entonces, o los profetas. Entonces vale la pena entender, ¿cierto? Estas divisiones: Pentateuco, histórico, poético, profético. Una pequeña clase, ¿cierto?, de cómo entender la Biblia. Y luego tenemos, ¿cierto?, el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento también lo podemos dividir en 4 partes.
¿Ya? También lo podemos dividir en 4 partes. La primera parte es los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Los primeros 4 evangelios, se dividen los evangelios. ¿Por qué se llaman evangelios? Porque hablan de la vida de Jesús. Son libros que están tratando directamente las buenas noticias de Jesús. Por eso que cuando hay alguien que está recién conociendo al Señor, lo mejor es decirle, mira, anda y lee los evangelios. Descubre al Jesús de la Biblia. Descubre las buenas noticias que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Tenemos 4 divisiones. Lo primero son los evangelios. Luego tenemos el libro de los Hechos, que habla de la historia de la primera iglesia. Cómo surge la primera iglesia, cómo se expande, ¿cierto? Por diferentes partes de Europa, diferentes continentes, viajando por todos lados, ¿cierto? El apóstol Pablo llevando el evangelio y mucha gente siendo tocada por el Señor. Pero luego tenemos una tercera división en el Nuevo Testamento, que son las epístolas, que básicamente son la palabra epístola significa cartas, ¿ya? No tiene mayor trascendencia que esa. Ya, buenos días, ¿quién llegó por ahí? Marcela, bueno, Cintia, bienvenida. Entonces, tenemos que en el Nuevo Testamento están los evangelios, el libro de Hechos, pero luego tenemos la epístola o las cartas. Básicamente el gran autor de las cartas fue Pablo, ¿cierto? En casi un 80% de todas las cartas o epístolas que están en el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, ya sea que fueran escritas a personas específicas, como por ejemplo a Timoteo o a Tito, o fueron escritas a iglesias específicas, como la iglesia en Corinto, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo, desde la cárcel o desde el lugar que estuviera, siempre estaba escribiendo. Lo que dicen los historiadores es que el escriba de Pablo era Lucas, ¿ya? El escritor del Evangelio de Lucas. Él era el que escribía las cartas de Pablo y luego las mandaba con diferentes personas a los lugares o a las personas que se les enviaba. Entonces el Nuevo Testamento lo podemos dividir en los evangelios, el libro de los Hechos, la epístola, pero luego tenemos el gran libro que es el libro de Apocalipsis, que básicamente el libro de Apocalipsis significa la revelación, ¿cierto? O la profecía de los últimos tiempos, o los últimos tiempos. Entonces tenemos 4 divisiones, que es evangelio, Hechos, ¿cierto? Epístola y Apocalipsis. 4 del Antiguo Testamento, 4 divisiones del Nuevo Testamento, que nos va a ayudar a entender un poco, ¿cierto? Cuando vamos al Antiguo Testamento podemos descubrir cómo Dios trabajó con su pueblo, cómo Dios trabajó con aquellas personas que Él llamó, cómo Dios trabajó con Abraham, con Moisés, ¿cierto? Con Jacob, no sé, con los patriarcas del pueblo de Israel. Y con los héroes como Josué, ¿cierto? O David. Pero también en el Nuevo Testamento viene a traer la revelación de Jesús. Como hablábamos en el Antiguo Testamento, siempre vislumbraron el Mesías, la llegada. En todo el Antiguo Testamento se habla de la llegada del Mesías, de aquel que iba a ser el Salvador, ¿cierto? Del pueblo. Y este Salvador se viene a revelar en el Nuevo Testamento. Se nos revela, se nos muestra a este Jesús maravilloso que ya no venía tan solo por un grupo de personas, sino que venía por la raza humana. No tan solo venía por un grupo específico o un pueblo específico. Hoy día eso cambió. Y hoy día este Jesús viene por toda la raza humana. Y vino a dar su vida por cada uno de nosotros. El tema central de la Biblia, entonces, es la historia de la raza humana, ¿cierto? Ese en esencia, a mí me gustaría leer un versículo muy bueno que me gustaría leer. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, ¿cierto? Juan capítulo 1, del 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio ya existía el verbo. Cuando hablamos de verbo acá, habla de Jesús. Es el verbo. Dice, en el principio ya existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. ¿Ya? Parte de la Trinidad. ¿Saben lo que nos muestra Juan 1:1? Que Jesús es parte de la Trinidad. Este Dios todopoderoso, este Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tal vez a nosotros en nuestro razonamiento humano a veces nos cuesta comprender y nos cuesta entender, pero es una realidad.
Este Dios todopoderoso se manifiesta como este Padre, este Pater, ¿ya? Este Pater que da vida a las diferentes esencias que hoy día tenemos, tanto en la tierra como en el universo. Dios es creador de todo lo que hay. La palabra Pater significa creador. Pero acá también tenemos al Hijo, que es parte de la Trinidad, y al Espíritu Santo que está con nosotros. Bueno, dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio, dice en el versículo 2, y luego dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado habría existido. Entonces, cuando vemos esto, el tema central de la Biblia es la raza humana. Cómo Dios se involucra, cómo Dios crea la raza humana, cómo Dios forma, ¿cierto? De la nada, no había nada, pero Dios en su poder creativo genera la tierra, genera todo un ambiente, la vegetación, el mundo animal, ¿cierto? Y en medio de eso, la corona de la creación que es la raza humana. Entonces dice que en todo ese proceso siempre estuvo Jesús allá. Siempre estaba Jesús allá creando con el Padre, ideando en conjunto con el Espíritu Santo todo lo que iba a hacer. Y entregaron al ser humano algo precioso y único, que es la capacidad de decidir, la voluntad libre. La famosa voluntad libre que tal vez hubiese sido mucho más fácil para ti y para mí no tenerla, la verdad. Porque hemos metido tanto la pata con tantas malas decisiones que lo mejor que hubiese dicho, tal vez hubiese pasado, es que Dios no hubiese creado y que nosotros le hacemos caso en todo, me sacado. Pero Dios le dio al ser humano algo bello, precioso y único: la capacidad de decidir por sí mismo. Entonces, cuando Dios creó todo, un pequeño resumen, voy a hacer un pequeño resumen de esto, ¿cierto? De qué es lo que habla la Biblia. El libro de Génesis contiene todo lo que necesitamos. Pero en Génesis capítulo 1 y versículo 2 habla de la preciosa creación que Dios hizo. ¿Ya? De hecho, en capítulo 1 dice que Dios miró la creación y dice, me quedó bien, me quedó extraordinario, quedó bacán todo lo que hicimos. Mira la naturaleza, mira los animales, mira el cielo. Se miraron y dijeron, estamos contentos con todo lo que creamos. Y descansaron al séptimo día. Dice que porque estaban bien, estaban tranquilos con lo que habían hecho. Le habían dado al hombre la capacidad, al ser humano, la capacidad de decidir. Y Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo, Adán, Eva, de ese árbol que está allá, que es el árbol de la vida y de la muerte, no deben comer. De ese árbol de la vida y de la muerte no deben acercarse ni comer ni nada parecido a eso. Entonces, Adán y Eva siempre tuvieron claro que en su libre albedrío y en su voluntad ellos no podían comer de ese árbol. Por eso que el punto a veces, no sé, de una manera como fábula o hasta irrisoria, humorística, la gente dice que fue por comer la manzana, pero en realidad la gran problemática que tuvo Adán y Eva fue la desobediencia. Dios le dijo, mira, aquí tienen 1000 árboles para comer, aquí tienen 1000 árboles llenos de frutas para cada uno de ustedes. Pero de ese árbol que está allá, que es el árbol de la vida y de la muerte, no coman. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? Engañados por el diablo, fueron y comieron de ese fruto. Entonces, dentro de esta historia de la raza humana, lo primero que nosotros debemos distinguir es que Dios es creador de todo y lo creó perfecto. Lo creó perfecto. O sea, cuando estaba Adán y Eva acá en la tierra, todas las cosas funcionaban y funcionaban perfecto. ¿Ya? Toda la creación funcionaba de manera perfecta. Pero Satanás, después del capítulo 3, de Génesis 3, ¿cierto? Hasta el capítulo 5, nos habla del engaño de Satanás. Y Satanás viene a engañar a Adán y Eva. No voy a hablar de Eva solamente, ¿va? Porque al final igual es responsabilidad de ambos. Pero vino a engañar a Adán y Eva y les dijo lo siguiente, mira, les dijo, ustedes escucharon que no coman de ese árbol. ¿Saben por qué? Porque si ustedes comen de ese árbol serán como Dios. Y esto despertó en ellos, yo quiero ser como Dios. Y fueron y comieron de ese árbol, desobedecieron a Dios.
Entonces la problemática esencial del ser humano no tiene que ver con la manzana, tiene que ver con la desobediencia, impulsada por Satanás. ¿Qué es lo que trajo la desobediencia? La desobediencia al comer del fruto de la vida y de la muerte, Adán y Eva permitieron que entrara a la raza humana la muerte. Y esa muerte significaba separación de Dios. Esa muerte significaba que ahora se separaban de Dios. Ya no podían tener esa relación tan cercana con Dios. De hecho, cuando vemos en Génesis 3, dice que Dios apareció en el huerto del Edén y empezó a buscar, Adán, Eva, ¿dónde están? Y la respuesta de Adán fue, es que escuché tu voz y me escondí porque me vi que estaba desnudo. O sea, hasta antes de ese momento, antes de que comieran el fruto, su mente estaba completamente inocente de situaciones. Pero luego que comieron, luego que desobedecieron, permitieron que el pecado ingresara en sus corazones. Y eso tergiversó todo. Eso tergiversó todo. Entonces, ¿qué pasó luego? Producto de ese ingreso del pecado, entró la muerte, entró la desobediencia, y Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, no por responsabilidad de Dios, no por el enojo de Dios, no porque Dios así le tincó nomás, sino porque Adán y Eva tenían la película muy clara acerca de esto. Y ellos tomaron la decisión de comer de ese fruto, desobedecer a Dios. El punto pasa porque salieron de ahí y el mundo fue juzgado después. Recordemos que después, desde Génesis 6 al Génesis 9, ¿cierto? Vino la inundación, el diluvio, ¿ya? ¿Cierto? Con Noé, porque al final Dios miró, porque luego que Adán y Eva se fueron multiplicando también la maldad en el corazón del ser humano. O sea, un hermano mató al otro hermano, después surgieron tribus que tenían luchas entre ellos, y nunca fue ese el plan de Dios. ¿Qué trajo de eso? Un juicio a la tierra, un juicio a la raza humana. Y Dios escogió a Noé y su familia y dijo, sobre esta familia voy a volver a recrear la raza humana. Y trajo el diluvio, y el diluvio inundó toda la tierra. Y al inundarse toda la tierra, aniquiló toda vida que había ahí. Luego bajó el agua y Noé comenzó una vida. ¿Pero qué es lo que trajo esto? El gran problema es que ya estaba en el corazón del ser humano este problema del pecado. Y hasta el día de hoy. El día de hoy sigue siendo la misma problemática, la desobediencia a Dios. ¿Qué es lo que trajo eso? Que después de Noé, después del diluvio, Dios dijo, ok, vamos a tratar de ordenar esto, ¿cierto? Y levantó a Abraham, levantó a Moisés, levantó a otros personajes, otras personas, para que lideraran, ¿cierto? Un caminar y un andar con Dios, tratando de establecer como, entre comillas, un gobierno, ¿cierto? O un pueblo, el cual caminara con el Señor. Y a través de eso, ¿cierto? Otra vez la desobediencia del ser humano, reiteradas veces. Cuando tú ves la historia del pueblo de Israel, cuando tú ves la historia de cómo el pueblo de Israel caminó con Dios en ese camino a la tierra prometida, tú te vas dando cuenta de una y otra vez cómo el pueblo de Israel desobedecía al Señor. Entonces creo que es sumamente importante entender esto, porque luego nosotros vemos, ¿cierto?, cómo Dios levanta las diferentes tribus. De hecho, el mismo pueblo de Israel después se dividió y nació Judá e Israel a causa de las problemáticas del corazón del ser humano. Si el gran problema de todo esto claro, nosotros hablamos del mundo, pero el problema principal está en nosotros. O sea, el apóstol Pablo, como vamos a ver un poquito más adelante en el libro de Timoteo, en el libro de Romanos, dice que ¿por qué no hago lo bueno que debo hacer, sino que lo malo que no debo hacer, eso hago? Y después dice el pecado que está en mí. Hay en esencia, en el corazón del ser humano, una problemática que no es menor. No es menor. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos la creación de Dios, vemos la caída de la raza humana por la desobediencia de Adán y Eva, vemos el juicio a la raza humana,
pero el rescate de un remanente, de una familia sobre la cual Dios quería volver a reconstruir esta raza humana, pero después vemos cómo igual el ser humano caminaba con este pecado y esta lucha que había entre ellos. Surgen las 12 tribus y comienza todo un proceso, ¿cierto?, donde Dios comienza a formar un pueblo para Él. Pero era un constante acercarse a Dios y alejarse de Dios, que hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿ya? Eso básicamente es como un pequeño resumen, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. La creación, como Dios creó todo perfecto, la caída o cómo el ser humano permitió alejarse, tomó una decisión de alejarse de Dios. Luego vino un juicio para volver a comenzar con la creación, pero aún así la problemática seguía en el corazón del ser humano. Pero después vamos al Nuevo Testamento y nos vamos dando cuenta que en el Nuevo Testamento aparece algo maravilloso. De hecho, cuando habla Pablo en Romanos capítulo 5 al 7, habla de una nueva creación, donde Jesús es el primogénito, es la primicia, es el primer ser, ¿cierto?, de esta nueva creación que Dios está generando. Dios siempre, a través de la historia de la Biblia, siempre ha querido levantar un pueblo, una nación, una comunidad, una familia, sobre la cual Él será el Padre, el Rey y el Señor. Y cuando venimos al Nuevo Testamento y entramos en cómo Jesús, por eso que Jesús lo primero que viene diciendo después que se bautiza, dijo: arrepiéntense, porque el reino de los cielos, la esperanza de Dios ha llegado. Y ahora crean en el Evangelio, crean en estas buenas nuevas, que ahora vienen a restaurar esta relación con Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le entregó la ley a Moisés y esa ley estaba escrita sobre piedras. Esa ley estaba escrita sobre algo externo al ser humano. Pero Jesús viene a decir: pero ahora esta ley va a ser escrita en sus corazones. Y por eso que ahora el ser humano, tú y yo, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos conciencia. Y cuando cometemos un error o desobedecemos, el Espíritu Santo está presto a decirnos: has cometido un error. Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios envía a su Hijo, cómo Jesús dice: yo voy para restaurar lo creado, volver a retomar ese proyecto, para que levantemos una comunidad, una familia, un pueblo de Dios que pueda caminar con el Señor con libertad. Y aparece Jesús en acción en medio de la raza humana. Irrumpe Jesús en medio de la raza humana. Recordemos que después de que Jesús se bautizó y Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, Él fue a una sinagoga. Y una de las cosas que ocurrió en esa sinagoga es que se levantó un demonio y dijo: Jesús, yo sé quién tú eres y has venido a destruirnos. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: cállate y sal de él. Pero los demonios reconocieron, el mundo espiritual reconoció inmediatamente quién era Jesús. Para los religiosos de esa época no teníamos idea. Para las personas de esa época no teníamos idea. Para la raza humana mirábamos y decíamos: pero si este es el hijo del carpintero. Este es el niño que creció aquí jugando a la pelota, el niño que creció acá, y lo asimilaban a la humanidad. Pero Jesús venía con un propósito superior. Y Satanás dice que en Mateo, todo el capítulo 4, dice que llevado por el Espíritu fue tentado por el diablo. O sea, el diablo le ofreció riqueza, le ofreció autoridad, le ofreció un montón de cosas. Ante todo eso, Jesús siempre respondió: escrito está. Se basó, se apoyó, se aferró, se afirmó en las promesas y en la palabra de Dios. Y luego siguió su proceso hasta llegar a la cruz. El diablo en sus planes y el diablo dentro de su afán de querer sacar a Jesús de la historia, él planificó y llevó a Jesús a la cruz sin saber que Dios podía levantar a Jesús de entre los muertos. Que el propósito del Padre era levantar a Jesús para que volviera a retomar, ¿cierto?, la autoridad sobre la muerte. Y yo lo encuentro maravilloso, maravilloso.
Porque ahora Jesús fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, para ser restaurados a un pueblo, a una nación, a una familia con Dios. Por eso podemos acercarnos al Padre, podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, tú eres mi Padre amado, tú eres mi Dios y eres mi Rey. Porque tú y yo, todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos parte de ese pueblo, de esa nación, de esa comunidad, de esa familia, la cual camina con Dios. Jesús vino a tomar esta raza humana. Por eso que, así como dice en Romanos, dice que Adán fue el primer hombre caído, pero acá tenemos el segundo Adán, a Jesús, que vino a restaurar la relación de la raza humana con Dios. Maravilloso cómo Dios planificó todo esto. Cómo Dios hasta el día de hoy, viendo una raza humana desobediente, una raza humana que no quiere ni le interesa caminar con Dios, busca aún restaurar su relación con Dios. Entonces, para que entendamos un poco lo que es la Biblia, recuerda que, a modo de resumen, está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo podemos dividir en 4, en el Pentateuco, la ley, ¿cierto? Los libros históricos, poéticos o proféticos. Y el Nuevo Testamento también lo podemos dividir en 4. Los Evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas en general y el libro de Apocalipsis, que trata sobre los últimos tiempos. Pero dentro de esto, la historia, el eje central que trata la Biblia, es cómo Jesús se involucra en la raza humana, cómo siempre Jesús estuvo involucrado en la raza humana, desde la creación, la caída, el diluvio con el juicio, ¿cierto? Del proceso de entrenamiento, de cómo Dios trató con el pueblo de Israel, hasta que levantó al Mesías. Hasta que este Mesías, este Salvador, vino para hacer un camino nuevo, vivo, para acercarse a Dios por medio de la fe. Antiguamente era por medio de la ley, ahora es por medio de la fe. Entonces, cuando yo pongo mi fe en Jesús, cuando yo digo: sí, Jesús, tú pagaste por mis pecados en la cruz, eso inmediatamente me restaura y me da la posibilidad de tener una relación personal con Dios. Maravilloso, es una historia maravillosa. Ahora, ¿cuál es el personaje central de la Biblia? ¿Cuál es el personaje único, precioso y central? Jesús. Jesús. Por eso cuando partimos leyendo en Juan capítulo 1, del 1 al 3, en el comienzo era el Verbo, y el Verbo era Dios. Jesús estuvo desde el comienzo, luego fue la respuesta a la raza humana, y hasta el día de hoy sigue siendo la respuesta para ti y para mí. ¿Cuál es nuestra esperanza hoy día? Que Él vuelva. ¿Cuál es tu esperanza? Mi esperanza, que Él vuelva. Cuando Él vuelva en su segunda venida, todas las cosas van a cambiar, todo va a ser restaurado, todo va a cambiar, va a volver a como Dios lo creó al inicio. Por eso que gritamos, por eso que el apóstol Pablo decía: Señor, con nuestro corazón decimos: Maranata, vuelve pronto Dios, vuelve pronto Jesús. Porque Jesús es la esperanza. Claro, hoy día tal vez la sociedad dice: no, el Fondo Mundial o la Organización Mundial de la Salud o el gobierno o la política. La sociedad busca diferentes salvadores para ellos. Pero tú y yo comprendemos algo: que el Salvador es Jesús. Y Él va a volver. Esta historia maravillosa que tiene la Biblia dice que este Salvador que vino, fue a la cruz, murió por tus pecados y por mis pecados, por tu desobediencia y por mi desobediencia, para volvernos y restaurarnos a una relación con Dios. Y todo este mundo, como lo vemos hoy día, en algún momento va a cambiar cuando Él vuelva. Por eso nuestra expectativa está: ven, Señor, la segunda venida de Jesús. Ven, Señor Jesús, a nuestras vidas. Maravilloso, grandioso, poderoso. Yo lo encuentro, me impacta. Entonces, el personaje central es Jesús. En Juan 5, versículo 39, dice: ustedes, hablando Jesús con los religiosos, hablando Jesús con los fariseos, les dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas haya la vida eterna.
Pero, ¿qué les dice Jesús? Le dice, y son ellas las que dan testimonio en mi favor, o dan testimonio de mí, dijo Jesús. Los fariseos de ese tiempo que les costaba entender quién era Jesús, les costaba aceptar quién era Jesús. Y Jesús va y le dice, mira, ustedes se meten en la ley, se meten en los libros del Pentateuco o en los proféticos, se meten en eso, pero no logran entender que todos esos libros hablan de mí, dijo Jesús. El eje central, el personaje central de toda la Biblia es Jesús. Él es el personaje central. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál sería el término o cuál sería el verbo principal, la acción principal de toda la Biblia? Es salvación. Salvar, salvar. Eso fue. Una creación que fue hecha perfecta, que por decisión de Adán y Eva, del mismo ser humano, cambió todo eso. Y desde allá hasta el día de hoy, la raza humana está de tumbo en tumbo, de problema en problema, de situaciones en situaciones, y Jesús es el que vino y dijo, yo voy. Por eso que tenemos el famoso Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de mundo no se refiere al planeta solamente, se refiere a la globalidad de toda la creación. Porque de tal manera, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, salvación. Entonces, cuando hablamos del eje central, el verbo, la acción central de todo es salvar, salvación. Vemos a un Dios tratando de rescatar, apoyar y ayudar al pueblo de Israel complejo y aproblemado bajo situaciones. Luego vemos a Dios tratando de ayudarnos en diferentes áreas, hasta que Jesús dijo, yo voy para rescatar a esta raza humana. Jesús se ofreció voluntariamente. En Filipenses dice que Él, siendo igual a Dios, no escatimó ser Dios, sino que se hizo ser humano como tú y como yo, para venir a dar la vida por nuestra desobediencia. Todavía la raza humana sigue desobediente. Todavía la raza humana sigue en desobediencia de Dios. Pero sigue siendo Jesús el Salvador de todos. Sigue siendo Jesús el eje central de toda la Biblia. Bueno, amigos y amigas, ese fue un pequeño resumen de la Biblia. Yo lo voy a subir más ratito, lo voy a dejar mi apunte que tengo acá, lo voy a dejar ahí para el que le interese, pero creo que es sumamente importante entender un panorama de la Biblia para que podamos comprender cómo Dios tenía un plan desde la creación hasta la restauración de todas las cosas. Viene el día en que Jesús va a volver. Viene el día. No sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo. No lo sabemos. Pero sí sabemos que Él va a volver. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, nuestra expectativa es que Jesús vuelva. Y podamos ser restaurados a algo maravilloso. O sea, cuando leemos en 1 Juan, dice que Juan escribe y dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él, dice. Grandioso. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el maravilloso plan que tú tienes para la raza humana. Y Señor, yo te pido en este día, Señor, que seas tú tomando el control de cada situación, de cada circunstancia de cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, que tu palabra se revela en nuestras vidas y que podamos, Señor, caminar contigo de una manera estrecha. Ayúdanos a entender que la problemática social no es tan solo algo político, sino que es del corazón del ser humano. Y mientras ese corazón no se rinda a Dios, mientras ese corazón no se entregue a Dios, mientras ese corazón no se restaure por la presencia del Espíritu Santo en su vida, sigue la problemática. Así que, Señor, yo te pido hoy día que venga a nuestras vidas. Ayúdanos a ser un pueblo, una familia, hijos e hijas obedientes al Padre. Señor, te amamos de todo corazón. Gracias por tu preciosa palabra, por tu salvación hermosa que viene en nuestras vidas.
Muchas gracias, Padre. Oramos por el resto de semana, oramos por los días que vienen, Señor, para que tú nos guíes en cada momento y situación. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.